El secreto sangriento de Pamplona. Pamplona. 7 de julio. La ciudad huele a sudor rancio, a pólvora quemada y a ese vino agrio que se derrama sin control por las calles. Cientos de miles de cuerpos, una masa blanca y roja, apenas contienen la respiración. Tú, desde la distancia, sientes el pulso de la multitud. De repente, un cohete estalla, rasgando el cielo. Después, un grito, o quizá un rugido. Y en un instante, ves a la gente correr. Cientos, miles de personas lanzándose de cabeza hacia una promesa de gloria o hacia el abismo. Sí, están corriendo hacia el toro. La escena es caótica, vibrante, adictiva. Lo ves en las noticias, en los vídeos virales, en los documentales que glorifican la valentía. Pero eso, lo que tus ojos alcanzan a ver, es solo la punta del iceberg. Una cáscara brillante que oculta una verdad mucho más incómoda, más visceral. ¿Crees que conoces San Fermín? ¿Piensas que es solo una fiesta de borrachera y riesgo? Te prometo que lo que se esconde debajo, las raíces de este ritual ancestral, son mucho más oscuras y profundas de lo que jamás podrías imaginar. ¿Estás realmente listo para sumergirte en ese secreto, para desenterrar lo que la juerga y la tradición han intentado enterrar durante siglos? Porque la tradición de San Fermín, mi querido espectador, no es simplemente juerga. No es solo la adrenalina del encierro. Es una mezcla explosiva de fe ciega y riesgo calculado. Una danza macabra entre lo sagrado y lo profano. Es la conexión brutal y despiadada de un pueblo con su propia historia pagana. Con la sombra de ritos ancestrales que se resisten a morir. Y sí, también es una relación profunda, aunque extrañamente retorcida, con su fe religiosa. Una amalgama que, para muchos, roza lo blasfemo. ¿Cómo es posible que una ciudad entera celebre a un santo obispo mártir con una semana de desenfreno que incluye la muerte pública de animales y el riesgo constante de sus propios ciudadanos? Piénsalo por un momento. Un hombre de Dios, un predicador, un mártir decapitado. Y una fiesta que se ha convertido en el espectáculo más peligroso y adictivo del mundo. Donde cada mañana, hombres y bestias, impulsados por instintos primarios, desafían la muerte de una manera que te hace cuestionar la cordura humana. No es casualidad. No es solo folclore. Aquí hay algo más. Una razón oculta que late en el corazón mismo de Pamplona, en cada adoquín de sus calles viejas, en cada gota de sangre derramada, ya sea humana o animal. Es un misterio, casi una paradoja, que te invita a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros de la historia. ¿Qué esconde realmente ese corazón? ¿Qué verdad incómoda late bajo los pañuelos rojos y las jarras de sangría? Y lo más importante, ¿estás preparado para encontrar la respuesta? El origen olvidado del encierro. Antes de que las cámaras del mundo entero apuntaran a esta feta, antes de los titulares y los gritos de ¡Viva San Fermín!, el encierro era una necesidad brutal. Imagínate a ti mismo en una Pamplona medieval, con sus calles estrechas y empedradas, sus muros imponentes. No había camiones para transportar al ganado bravo. La única forma, la más cruda y directa, de llevar a esos animales salvajes desde los corrales a la plaza de toros, al matadero, era corriendo. Así de simple, así de básico. Era una cuestión de logística, de supervivencia, de negocio. Pero su esencia, créeme, es mucho más antigua. Una raíz que se hunde en la tierra de mitos y ritos olvidados, mucho antes de que los pañuelos rojos inundaran la ciudad. Una esencia que te conecta con los orígenes más oscuros de nuestra propia humanidad. Piensa en esto. ¿Cómo un acto tan mundano, un simple traslado de ganado, pudo transformarse en el rito de valentía, en esa locura colectiva que hoy conoces, donde miles de personas, como tú o como yo, arriesgan sus vidas cada mañana? ¿Es acaso el encierro un vestigio, un eco lejano y distorsionado, de antiguos sacrificios que la civilización trató de borrar? ¿O es, en cambio, una extraña y retorcida evolución de la fe, una búsqueda de la trascendencia a través del peligro? Verás, el rastro de la relación entre el hombre y el toro se pierde en la noche de los tiempos.
Mucho antes de que existiera Pamplona, la figura del toro ya era un símbolo poderoso. Representaba la fuerza indomable, la fertilidad, la muerte, el poder de la naturaleza. En la antigua Creta, por ejemplo, te encontrabas con jóvenes saltando sobre toros, en rituales que simbolizaban la agilidad y la valentía, un paso hacia la madurez. No era una corrida de toros como la conoces hoy, pero era una danza peligrosa con la bestia, una forma de probarse a uno mismo frente a lo salvaje. En otras culturas, la sangre del toro, su vitalidad, se creía que otorgaba fuerza y purificación. ¿Es tan descabellado pensar que algo de eso se filtró, gota a gota, en el alma del encierro? Porque al principio, los pastores y carniceros eran los únicos que se aventuraban a guiar a las reses. Iban delante, o detrás, o al lado, abriendo camino. Pero poco a poco, con el paso de los siglos, algo cambió. La gente del pueblo, los jóvenes más atrevidos, comenzaron a unirse. No por necesidad, sino por una mezcla de curiosidad, orgullo y un primitivo deseo de honor. Querían demostrar algo. Querían sentir el aliento caliente del toro en la nuca, la tierra temblar bajo sus pies. Era una forma de distinción, un desafío personal. Quienes lograban llegar ilesos a la plaza, o al matadero, eran admirados, respetados. Sus nombres se susurraban en las tabernas, en las casas. Era una forma de ganar estatus, de marcar la diferencia en una sociedad donde la vida era dura y la muerte, omnipresente. Entonces, ¿dónde entra la fe en todo esto? El toro, en muchas tradiciones paganas, no era solo un animal. Era una deidad, una representación de lo divino y lo terrenal. Al correr delante de él, al enfrentar su poder, ¿no se estaba realizando, quizás inconscientemente, un acto de devoción primigenia? ¿No era una forma de pedir permiso a la naturaleza para sobrevivir, para prosperar, para purgar los miedos más profundos? Cuando un corredor hoy se lanza a la calle estafeta, con el corazón latiéndole en las sienes, ¿es solo por adrenalina? ¿O es porque, en lo más recóndito de su ser, resuena un eco de esos antiguos ritos, una necesidad atávica de medirse con lo salvaje, de dominar el miedo para sentirse vivo de verdad? La transformación fue lenta, orgánica, como la erosión de una piedra por el río. Lo que empezó como una tarea se convirtió en un juego, luego en un desafío y finalmente en un rito. Un rito donde la línea entre el hombre y la bestia se difumina, donde la cordura es una opción y la supervivencia, el único objetivo. Se dice que los primeros que corrían delante lo hacían solo por la emoción, por la novedad. Pero esa emoción, ese vértigo, se ancló en el alma colectiva de Pamplona. Se volvió parte de su identidad, tan intrínseco como sus murallas, como el aroma a ajo de sus cocinas. Piensa en los rituales de iniciación de muchas tribus antiguas. Un joven no era considerado un hombre hasta que no enfrentaba una prueba de valentía. A veces, eso implicaba la caza de un animal peligroso o el sometimiento a dolor físico. El encierro, visto desde esa perspectiva, encaja de forma escalofriante. Es una prueba. Una dura y rápida. Una donde la recompensa no es un trofeo, sino la vida misma. Y la cicatriz, si la hay, se lleva con un orgullo silencioso. Así que, la próxima vez que veas un encierro, no veas solo a gente corriendo. Mira más allá. Observa la tensión en sus rostros, la mezcla de terror y éxtasis. Escucha el eco de los tambores ancestrales, el susurro de las súplicas paganas, el grito de una humanidad que, a pesar de los siglos, sigue buscando en el enfrentamiento con lo salvaje una forma de entenderse a sí misma. El encierro no es solo un capricho moderno. Es la memoria viva de un pasado que se niega a ser olvidado. Un rito que ha sobrevivido, mutado y se ha camuflado bajo el brillo de la fiesta. Y te aseguro que, una vez que lo entiendes, ya no lo ves de la misma manera. La fe y la sangre, dos caras de la misma moneda. Aquí te lo pregunto directamente, a ti que me escuchas, ¿qué significa realmente la devoción? Si te paras un momento a pensar, la mayoría de nosotros la vinculamos con la iglesia, con las oraciones silenciosas, con las velas encendidas. Pero en San Fermín,
para un número sorprendente de personas, la verdadera fe, la que te sacude hasta los cimientos, no se mide entre los muros sagrados. Se encuentra en la calle. Justo ahí, frente a un toro de 600 kilos que avanza a toda velocidad. Ahí, donde el miedo se convierte en una oración más fuerte que cualquier salmo. Donde el sudor es tan devoto como el incienso. ¿Es esta una fe más primitiva, más visceral, más pura en su crudeza? ¿O es simplemente un autoengaño, una justificación para un riesgo incomprensible? Imagínate esto, tú, entre la multitud. Unos pocos metros al frente, ves a los corredores arrodillados, implorando al santo. Parece una escena de fervor religioso. Pero en cuanto el cohete estalla, esos mismos corredores se lanzan a una carrera que bien podría ser la última. ¿Cómo puede, dime tú, la solemne procesión de un santo, con sus rezos y cánticos, convivir con el caos furioso del encierro? ¿Cómo se entrelazan estos dos mundos, aparentemente opuestos, en el alma de Pamplona? Es casi una esquizofrenia colectiva, un desgarro en la propia esencia de la fiesta. ¿Es realmente posible honrar a un mártir, a una figura de santidad, con un rito tan cargado de riesgo, de dolor y, a veces, de muerte? Mientras los corredores más temerarios se lanzan al asfalto, desafiando a los cuernos, otros, a la misma hora, caminan en procesión. Llevan velas. Susurran rezos. Sus ojos están fijos en la imagen de San Fermín, pidiendo protección, quizá milagros. Son dos realidades paralelas, casi un universo y su antítesis. Pero ambas coexisten, se necesitan. Porque el sudor y el miedo de los que corren son, para ellos, tan válidos como los rezos y la contrición de los que acompañan al santo. Es una búsqueda, quizás, de una purificación extrema a través del peligro, de una redención forzada en el filo de la navaja. Cada cornada esquivada, cada zancada que te aleja del peligro, ¿no se siente como un perdón otorgado, como una gracia divina? Piensa en la dualidad. Por un lado, tienes la figura del santo, San Fermín, el primer obispo de Pamplona, un mártir. Hay misas, hay fervor, hay una tradición de siglos de piedad católica. La gente de fe genuina se congrega, buscando la bendición del patrón. Las calles se llenan de cánticos religiosos, de la solemnidad de los pasos lentos de la procesión. Es un momento de recogimiento, de respeto. Y, sin embargo, a pocos metros de donde pasa el santo, las calles se empapan de alcohol, la fiesta no para, las risas son estridentes y los cuerpos jóvenes se retuercen en un baile sin fin. Es la Pamplona nocturna, la que desafía el amanecer, la que se niega a dormir. Y es en este contraste donde San Fermín te presenta su cara más polémica. ¿Se puede ser devoto y correr delante de un toro? ¿Se puede honrar la vida de un santo mientras se roza tan cerca la propia muerte? Algunos te dirán que sí, que es en ese desafío, en esa entrega total, donde reside la verdadera conexión con algo superior. Que el miedo purifica, que la adrenalina eleva el espíritu, que sobrevivir es la mayor de las oraciones. Te dirán que al enfrentarte a la bestia, te enfrentas a ti mismo, a tus miedos más profundos, y que salir ileso es una forma de renacer, de expiar pecados, de sentirte más vivo que nunca. Pero otros, por supuesto, lo verán como una blasfemia. Una contradicción intolerable. Un circo que empaña la santidad de un mártir. Una excusa para el desenfreno, para la irresponsabilidad, para el dolor. ¿Quién tiene la razón? Quizás ambos. Porque San Fermín, en su esencia más cruda, te obliga a confrontar tus propias creencias. Te obliga a preguntarte, ¿es la fe un camino predefinido, o hay formas más salvajes, más viscerales, de conectar con lo divino, con lo que nos trasciende? La fiesta te grita en la cara esa contradicción. Te desafía a entender cómo una comunidad puede albergar dos almas tan diferentes, tan antagónicas, y aún así, seguir siendo una. La misa de la mañana y la juerga de la noche. El dolor de una cornada y el éxtasis de la supervivencia. La figura del santo, impasible, observando desde su nicho, mientras el caos se desata bajo sus pies. Es una danza que no juzga, que solo es. Y tú, al mirarla,
te ves obligado a decidir de qué lado de la moneda te posicionas. O quizás, te das cuenta de que en San Fermín, como en la vida, no hay solo dos caras, sino una infinidad de matices, todos ellos, extrañamente, auténticos. Es la búsqueda incesante de la purificación, del sentido, a través de la experiencia más cruda y real que puedas vivir. Imagínate esto, tú. Estás ahí, en la calle Mercaderes, justo antes de la curva peligrosa, donde el riesgo se multiplica por 1000. El sol apenas empieza a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un color incierto. El aire está cargado de la tensión de miles de corazones latiendo a un ritmo frenético, un eco del primer cohete que ya explotó. Los corredores, esos hombres y mujeres que has visto antes, están arrodillados, en un silencio casi sepulcral. Sus rostros, una mezcla de euforia y pavor, se alzan hacia una pequeña hornacina en la pared, donde una imagen de San Fermín los observa. En sus manos, periódicos enrollados, no para leer las noticias, sino como un escudo inútil o una espada simbólica. Y entonces, lo escuchas. Un coro de voces roncas, casi un murmullo, comienza a entonar. Es el cántico. 3 veces. 3 veces repiten esas mismas palabras, una y otra vez, hasta que resuenan en tus huesos. A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición. Te suena a oración, ¿verdad? A una súplica desesperada por protección. Y lo es. Pero, si te acercas un poco más, si escuchas con el alma, te darás cuenta de que es mucho más que eso. Es un conjuro ancestral, un pacto silencioso con lo desconocido. Es el grito oculto de la tradición, una voz que busca protección ante la bestia, sí, pero que también desafía al destino. ¿Está la fiesta realmente pidiendo perdón por lo que está a punto de ocurrir, por el derroche y el riesgo, o está pidiendo permiso para desafiar a la misma muerte, para rozarla, sentir su aliento y salir ileso? Piensa en el poder de esas palabras. Nos guíe en el encierro dándonos su bendición. Es una entrega total. Una abdicación de la propia voluntad en manos de una fuerza superior. Pero, ¿qué significa realmente ese cántico, repetido 3 veces antes de cada encierro? ¿Es solo una oración superficial, un rito vacío que se cumple por costumbre? ¿O es, en lo más profundo, la última barrera entre la vida y el final trágico de un rito que, cada año, podría cobrar una vida más, que podría dejar una silla vacía en alguna casa de Pamplona o del mundo? Observa bien ese momento. Es un paréntesis. Una burbuja de tiempo donde la realidad parece suspenderse. La masa de corredores se concentra, su energía es palpable. Algunos cierran los ojos. Otros miran fijamente la imagen del santo, como si pudieran arrancarle la promesa de un milagro con la sola fuerza de su mirada. No hay bromas, no hay risas. Solo la respiración contenida, el eco de sus propias súplicas. Están desnudos ante el destino, ofreciendo su fe como una armadura invisible. Es un acto de humildad, pero también de una arrogancia inaudita, la de creer que puedes desafiar a la bestia y salir impune. Es como si el alma de la ciudad, en ese preciso instante, se contrajera, se recogiera sobre sí misma, antes de expandirse en el caos inminente. Es una fe casi supersticiosa, ¿no crees? Una mezcla de devoción genuina y de una necesidad primal de invocar lo divino ante el peligro. Porque en ese momento, el corredor sabe, en lo más hondo de su ser, que la razón y la lógica no sirven. No hay estrategia infalible. Hay una bestia inmensa, instintiva, que no entiende de oraciones ni de fe. Y la única esperanza real, la última tabla de salvación, parece ser esa conexión, ese hilo invisible con San Fermín. Es como si le dijeran, mira, San Fermín, aquí estamos, vamos a hacer esto, sabemos que es una locura, pero por favor, guíanos. Si nos ayudas, si nos das tu bendición, tal vez podamos volver a verte mañana y celebrarte de nuevo. El cántico es una muestra de esa desesperada esperanza. Es el grito silencioso del miedo que se transforma en un acto de valentía. Porque en el segundo después del tercer cántico, en cuanto el cohete de salida rompe de nuevo el aire, ya no hay oraciones, ya no hay ruegos.
Solo instinto. Solo la carrera. Solo la bestia. Es un pacto. Un pacto con el santo para la vida y un pacto con el destino para el riesgo. Y es ahí donde la fiesta te revela su dualidad más cruda. La piedad y la temeridad se encuentran en un mismo punto. El rezo y la pulsión de la sangre. El cántico es el puente, el delgado y frágil puente que une esos dos mundos. Es un ritual que se repite día tras día, durante 8 días. 8 veces esa misma súplica, esa misma entrega, esa misma tensión palpable. Y cada vez, la misma incertidumbre, el mismo riesgo. Para el corredor, ese cántico es su última conexión con la cordura antes de sumergirse en la locura. Su último ancla en la tierra de los vivos antes de lanzarse a la danza con la muerte. Así que, la próxima vez que veas o escuches ese cántico, detente. No es solo el folclore de una fiesta. Es el eco de siglos de una relación compleja entre el hombre, la fe y la bestia. Es la voz de miles de personas que, año tras año, se enfrentan a sí mismas, a sus miedos y a una fuerza descomunal. Y en ese grito, en esa mezcla de fe y osadía, reside la verdadera esencia de un rito que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber sobre la devoción y el coraje. Es un momento sagrado, y a la vez, terriblemente profano. Y te aseguro que, una vez que lo sientes, te cambia. La muerte como espectáculo y la vida como celebración. En San Fermín, la línea que separa la celebración desmedida de la vida y el coqueteo descarado con la muerte es tan fina, tan imperceptible, como el hilo que sostiene ese pañuelo rojo que todos llevan al cuello. ¿Te has parado a pensar alguna vez en esa paradoja? ¿Es esta fiesta un recordatorio brutal y constante de nuestra propia mortalidad, de lo frágiles que somos? ¿O es, por el contrario, una explosión de vida, un grito de existencia tan potente que solo cobra sentido cuando se enfrenta a su propio final? La respuesta, créeme, no es sencilla. Imagina la escena conmigo, justo ahora. Las peñas, esas sociedades festivas que son el alma de San Fermín. Es medianoche, o quizá las 3 de la mañana. La música de las charangas es ensordecedora, te invade el cuerpo. Hay risas, gritos, el tintineo constante de los vasos de vino y sangría. La gente baila, canta, se abraza. El ambiente es de pura euforia, de un hedonismo sin límites. Pareciera que el tiempo no existe, que el mundo exterior se ha desvanecido. No hay preocupaciones, no hay responsabilidades. Solo el momento, el aquí y ahora, vivido con una intensidad que roza la locura. Pero detente un instante. Mientras te dejas llevar por esa algarabía, por esa jarana ininterrumpida, hay una verdad ineludible que se filtra en la conciencia de algunos. Una verdad que, a medida que la noche avanza y el reloj se acerca peligrosamente a las 8 de la mañana, se hace más y más real. En apenas unas horas, el peligro más brutal, el más visceral, los espera en las calles. Unos pocos metros separarán la fiesta desenfrenada de la carrera a vida o muerte. Entonces, ¿cómo es posible, dime tú, que alguien pueda bailar, cantar y beber hasta el amanecer, sabiendo que ese peligro real, palpable, con cuernos y toneladas de furia, los espera? ¿Es la adrenalina, pura y dura, la verdadera droga de San Fermín? ¿La chispa que enciende esta extraña y peligrosa adicción? La calle estafeta, esa arteria vital por donde discurre el encierro, no perdona. Nunca lo ha hecho. Es ahí donde las risas de la noche se ahogan en el silencio tenso del amanecer. Donde los cánticos de juerga se transforman en susurros de pánico. Donde el cuerpo que antes bailaba sin control, ahora se tensa, rígido, a la espera del estruendo. Aquí no hay tiempo para la duda, ni para el remordimiento. Aquí se celebra la vida, sí, pero corriendo, con cada fibra de tu ser, hacia la muerte. Es un acto de pura supervivencia, despojado de cualquier artificio. Piensa en el corredor experimentado. Ha pasado la noche con los amigos, bebiendo, riendo. Pero dentro de él, muy dentro, sabe lo que viene. La fiesta es una preparación, un ritual casi inconsciente para acumular coraje, para anestesiar el miedo. Para muchos,
es una forma de exorcizar los demonios, de purgar la cobardía, de sentirse invencibles. La catarsis no llega solo al final del encierro, al doblar la esquina y saberse a salvo. La catarsis empieza en la noche. En esa euforia premonitoria, en esa alegría desbordada que, en el fondo, es un desafío. Aquí estoy, vida, haz lo que quieras. Mañana, o me habrás quitado todo, o me habrás dado la confirmación de que soy capaz de cualquier cosa. La música de las peñas, el estruendo de los fuegos artificiales que iluminan la noche pamplonesa, todo ello crea una burbuja. Una realidad alternativa donde las reglas normales no aplican. Pero a medida que el sol se asoma y la muchedumbre se dirige hacia los tramos del encierro, esa burbuja se pincha. De repente, la realidad te golpea en la cara. La música se apaga, las risas cesan. Solo queda el aliento helado de la expectación. Es una transición brutal, casi un latigazo. Pasas de la vida más intensa a la posibilidad de la muerte más repentina. ¿Por qué esa necesidad de rozar el límite? ¿Qué busca el ser humano en ese precipicio? Para algunos, es la única forma de sentirse verdaderamente vivos. De escapar de la monotonía, de la rutina, de la insignificancia. Solo cuando la amenaza es real, cuando la muerte te mira de frente, el resto de los problemas cotidianos se desvanecen. Solo entonces, cada respiración, cada latido, se siente como un regalo precioso. Es una forma extrema de meditación, una búsqueda de la verdad a través del miedo. Y cuando todo termina, cuando el último toro entra en la plaza, cuando el último cohete indica que el peligro ha pasado, se produce la verdadera catarsis. Un estallido de emoción, de alivio, de euforia pura. Los abrazos, los gritos, las lágrimas. No son solo por haber sobrevivido al encierro. Son por haber sobrevivido a sí mismos, a sus propios miedos, a la línea invisible que separa la vida de la nada. Esa energía de la supervivencia, esa alegría brutal, se alimenta de la adrenalina acumulada. Es un torrente de vida que, en San Fermín, solo puede nacer del abismo de la muerte. Así que, la próxima vez que veas las imágenes de la fiesta, no te quedes solo con el jolgorio o el peligro. Mira más allá. Observa la dualidad, la contradicción inherente. La danza de la vida y la muerte en cada rostro, en cada calle, en cada momento. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué tan cerca estás dispuesto a acercarte al abismo para sentir la vida en su máxima expresión? En San Fermín, la respuesta se corre cada mañana. El legado silencioso de Hemingway. Piensa en esto, tú. Un joven escritor estadounidense, Ernest Hemingway, llega a Pamplona. Es el año 1923. Un forastero, ajeno a las tradiciones centenarias de este rincón del mundo. Y sin embargo, este hombre, con su prosa cruda y su fascinación por la vida al límite, no solo escribió sobre San Fermín, lo mitificó. Lo tomó, lo sacudió, y lo transformó en un icono global. De pronto, la fiesta de un pequeño pueblo navarro estaba en boca de todos, desde París hasta Nueva York. Pero la pregunta es, ¿entendió Hemingway realmente la esencia más profunda de la fiesta, o se enamoró solo de su superficie brutal, de su violencia, de su aparente desenfreno? ¿Fue un observador brillante o un simple turista que vio lo que quiso ver? Hay quienes te dirán, con un dejo de resentimiento, que Hemingway distorsionó la verdad. Que su visión, teñida de su propia búsqueda de experiencias extremas, redujo la complejidad de San Fermín a poco más que alcohol, toros y desamor. ¿Hasta qué punto la mirada de un escritor extranjero, por muy genial que fuera, moldeó la percepción mundial de esta fiesta ancestral? ¿Es el San Fermín que conoces hoy, el que atrae a millones de turistas, una creación literaria tanto como una tradición popular? ¿O es que Hemingway simplemente destapó un aspecto de la fiesta que los propios navarros preferían mantener oculto? La conexión de Hemingway con San Fermín fue casi una obsesión. Llegó a Pamplona por primera vez con su primera esposa, Hadley. Venía buscando inspiración, algo que sacudiera su alma. Y lo encontró. Lo encontró en la corrida de toros, en la vida nocturna de las peñas, en la camaradería etílica,
y en ese incomprensible acto de locura que es el encierro. Él mismo se atrevió a correr, aunque fuera por tramos cortos. Se empapó de la atmósfera, de la energía cruda de la fiesta. Sintió la adrenalina, la camaradería, la melancolía que se instalaba cuando todo terminaba. El resultado de esa fascinación fue su novela Fiesta, de Sanal Soraisis, publicada en 1926. Un libro que, para bien o para mal, cambió San Fermín para siempre. De repente, la fiesta ya no era solo para los pamploneses y unos pocos curiosos. Se convirtió en el destino de peregrinación para bohemios, artistas, aventureros, sí, para quienes buscaban un tipo de autenticidad y emoción que parecía perdida en el mundo moderno. La novela pintaba un cuadro de una Europa desencantada tras la Primera Guerra Mundial, donde los personajes, perdidos y vacíos, encontraban un atisbo de significado en la brutalidad y la pasión de los toros. Y eso resonó. Resonó con millones de lectores ávidos de algo real, algo visceral. Y es aquí donde surge la gran paradoja del legado de Hemingway. Él catapultó a San Fermín a la fama internacional, eso es innegable. Trajo a los turistas, a la prensa, al mundo entero. Pero al hacerlo, ¿diluyó su esencia? ¿Convirtió un rito ancestral en un mero espectáculo para masas? Quienes aman la fiesta en su forma más pura a menudo sienten una ambivalencia hacia Hemingway. Agradecen la visibilidad, pero lamentan la gentrificación, la comercialización. ¿Fue un héroe o un villano involuntario para la fiesta? Para algunos, Hemingway no solo la glorificó, sino que también la simplificó. Él se centró en el alcohol, en la tauromaquia, en la camaradería masculina y en la búsqueda de la autenticidad a través de la experiencia límite. Pero, ¿capturó la devoción religiosa genuina? ¿El profundo arraigo familiar de la fiesta? ¿El papel de la música tradicional, de los gigantes y cabezudos, de la esencia más comunitaria y menos individualista de San Fermín? Quizá no. O quizá simplemente eligió la parte que más le hablaba a su propia alma atormentada. Hay una frase que se le atribuye a Hemingway que encapsula su visión: nadie sabe lo que es vivir hasta que ha corrido en Pamplona. Una declaración potente, sin duda. Te invita a sentir el peligro, a abrazar la vida con una intensidad que solo se encuentra al borde del abismo. Pero si lo piensas bien, ¿estaba él buscando vivir o simplemente huir de sí mismo, de sus demonios, de la vacuidad que lo perseguía? La fiesta le ofrecía un escape, una descarga de adrenalina que lo hacía sentirse real, aunque solo fuera por unos pocos y frenéticos minutos. Su obsesión por los toros, por la muerte en la arena, se convirtió en una especie de religión personal. Para Hemingway, el matador era un artista, un héroe trágico. Y el encierro, una prueba de hombría, de coraje. Pero esa perspectiva, ¿era universal? ¿O era el reflejo de una cultura y una personalidad muy específicas que se proyectaron sobre una tradición que, en realidad, era mucho más compleja y matizada? El legado de Hemingway, mi querido espectador, es silencioso porque ya no habla directamente. Pero su sombra sigue siendo inmensa. Su nombre está inextricablemente unido a San Fermín. Y cada vez que un nuevo turista, inspirado por su mito, se pone un pañuelo rojo y se lanza a la calle, el espíritu de Hemingway, para bien o para mal, vuelve a correr con ellos. Él no solo te dio una fiesta para leer, te la vendió como una forma de vida. Y eso, para una tradición ancestral, es una bendición y una condena a la vez. Así que, la próxima vez que veas una imagen de Hemingway en Pamplona, o leas una de sus líneas, pregúntate: ¿cuánto de lo que ves y sientes de San Fermín es la verdad de su pueblo, y cuánto es la creación literaria de un genio que buscaba sus propias respuestas en el rugido de los toros y en el caos de la fiesta? La influencia de un solo hombre puede ser así de poderosa, capaz de reescribir la historia de un lugar y de su espíritu. El eco eterno en las calles de Pamplona. La noche del 14 de julio. La plaza del ayuntamiento, que una semana antes era un hervidero de euforia, ahora respira una atmósfera diferente. Las caras no están cubiertas de vino y euforia, sino de nostalgia, de una melancolía que te cala hasta los huesos.
Las voces que antes gritaban «¡Viva San Fermín!» ahora susurran una melodía triste, casi un lamento. Unas velas encendidas, cientos de ellas, bailan en la oscuridad, cada llama un punto de luz que se resiste a morir. Y entonces, lo escuchas. Pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Un cántico sencillo, casi infantil, pero que encierra toda la complejidad del alma de esta fiesta. Cuando el pobre de mí silencia las calles de Pamplona, no es solo el fin de una fiesta. Es mucho más. Es la representación de un luto colectivo, una pequeña muerte que prepara el renacimiento. Es como si la ciudad misma exhalara un último aliento festivo antes de sumergirse en un letargo de 11 meses. ¿No te parece extraña esa necesidad de llorar el final de algo que, para el ojo externo, parece una bacanal? ¿Qué queda, dime tú, en el alma de Pamplona cuando los sanfermines se van? ¿Es solo un vacío, o una impronta imborrable que moldea su identidad hasta la médula? Observa las caras de los pamploneses en ese momento final. No son solo caras de cansancio, de resaca. Hay una tristeza genuina. Una sensación de orfandad que te golpea. Es la despedida de algo más que un festival. Es la despedida de una parte de ellos mismos, de una intensidad de vida que solo experimentan una vez al año. Es como apagar una vela que ha ardido con una luz cegadora durante 9 días y 8 noches. Una llama que, al morir, deja un rastro de humo amargo y la promesa de un nuevo fuego. Esa llama que arde en la piel de Pamplona. Piensa en los niños que crecen con San Fermín. Para ellos, es el gran hito del año. Para los mayores, es una conexión inquebrantable con su juventud, con sus ancestros, con la historia misma de su ciudad. Es un ciclo que se renueva, una rueda que gira sin cesar, marcando el pulso de sus vidas. El final de la fiesta no es un punto y final, sino unos puntos suspensivos. Una pausa obligatoria hasta el próximo estallido de júbilo y peligro. ¿Por qué, te preguntas, esta fiesta genera una lealtad tan profunda que se repite año tras año, a pesar de las controversias, los peligros, las críticas y el agotamiento? ¿Es un simple ritual de verano, una excusa para la desinhibición? ¿O es, como sospecho, una conexión espiritual con el pasado de Pamplona, con sus antepasados, con una forma de vida que se resiste a desaparecer en la homogeneidad del mundo moderno? Para muchos, San Fermín no es solo una semana, es un estado mental, una forma de entender la existencia. Es un ancla.